Hola amigos y amigas de Mad Cool, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a empezar a trabajar la ley de Newton. Vamos a iniciar con la primera ley, la cual es la ley de la fuerza, la ley de la inercia. Entonces, antes de realizar algunos problemas, vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Qué es una fuerza? Es toda acción que puede variar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o bien producir deformación sobre él. Entonces, tenemos acá un cuerpo, un balón, y una fuerza, pues, es aquella que cambia su estado de reposo. Entonces, al aplicar una fuerza, pues, el balón tiende a moverse. O si el balón se está moviendo, por ejemplo, el balón va en el aire y alguien, Pepito lo cabecea. Entonces, Pepito salta como Cristiano Ronaldo, cabecea el balón y el balón cambia de dirección. Eso es una fuerza. Es aquello que cambia eh, el estado de reposo de movimiento de un cuerpo. O si no lo cambia, lo deforma. Por ejemplo, tenemos una piedra, bueno, una piedra no, el sofá de nuestra casa y aplicamos una fuerza. ¿Cuál fuerza? Nuestro peso. Entonces nos sentamos. Uy, esos pies quedaron muy feos. Nos sentamos, entonces, ¿qué va a pasar? El sofá no se mueve, pero sí se va a deformar. ¿Listo? ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Nos dice que todo cuerpo permanece en reposo, o sea, permanece quieto o en movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. ¿Qué quiere decir? Que la suma de las fuerzas es nula. Las fuerzas también son magnitudes vectoriales, tienen una dirección y un sentido. Entonces, es bueno que recordemos cómo trabajar vectores. Para quienes no saben, pues, en la lista de reproducción hay un video de vectores y hay algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando la fuerza neta es nula? Por ejemplo, que yo aplico aquí una fuerza de 5 y aquí otra fuerza de 5 opuesta. Entonces, la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Entonces, 5 hacia acá menos 5 que va hacia el otro lado, 0. Entonces, es nula. ¿Listo? Hablando del 5, las unidades de fuerza son los newtons. Y un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Esas son las unidades de fuerza. ¿Cómo se pueden medir las fuerzas? Existe un aparatito que se llama dinamómetro que consta básicamente de unos resortes graduados y que utilizan la ley de Hooke, que es esta ley. Fuerza igual a K por X, donde K es la constante del resorte, una constante de elasticidad, y X es la deformación, lo que se alargó el resorte. Entonces nos dice que la longitud de la deformación producida por una fuerza es proporcional a la intensidad de dicha fuerza. Es básicamente esta ecuación, publicada por mi primo Robert Hooke. ¿Listo? Ahora, miremos las principales fuerzas. Hay varias fuerzas, pero hay unas que básicamente son las fundamentales. Entonces tenemos aquí una cajita y aquí está el piso. ¿Listo? Entonces, ¿qué fuerzas podemos establecer? La primera es el peso, que normalmente se denota con la letra W y es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. El peso siempre va a ir hacia el centro de la Tierra, ¿listo? Porque depende de la gravedad. La gravedad nos tira hacia el centro de la Tierra. La siguiente es la fuerza normal. Entonces la fuerza normal se relaciona con la superficie donde estamos. Esta caja está sobre esta superficie. Entonces la normal siempre es perpendicular a la superficie y va en dirección al cuerpo. Mira, aquí hay un ángulo de 90 grados y se denota con la letra N. ¿Listo? Ahora, cuando esto lo vamos a mover, digamos que lo vamos a tirar hacia allá. Aquí hay una fuerza de Pepito. Y la caja se va a mover hacia allá. Entonces, la fuerza de rozamiento es aquella fuerza que se opone al movimiento. Pues Pepito no lo tiene tan fácil. Tiene que empujarla, pero aquí en el piso se genera una fuerza que se opone. Entonces, la fuerza de rozamiento, FR,
siempre va en dirección opuesta al movimiento y se encuentran en las superficies. ¿Listo? Y además de eso, hay una fuerza de tensión que es denominada con la letra T y es básicamente para las cuerdas. Imaginemos que aquí Pepito no va a tirar acá, sino aquí tira con una cuerda. Entonces aquí está Pepito tirando aquí. Esto es una cuerda, entonces la fuerza de tensión siempre va a ir hacia donde va, pues, hacia donde se está tirando, ¿no? Entonces la fuerza de tensión en este caso irá hacia acá. ¿Listo? La fuerza de rozamiento Fr y la normal N. Y esas son las fuerzas básicas, son muy sencillas. Una vez realizamos algunos ejemplos, ya podemos identificarlas, pero son fundamentales para trabajar esta primera ley. Y bueno, todas las leyes de Newton. Entonces, ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, empecemos con este. Un niño juega con una pelota unida a un hilo elástico. Entonces, aquí hay una pelota y está unida con un hilo. Este hilo es elástico, es como un cauchito. Si se estira 50 centímetros cuando el niño le ejerce una fuerza de 4 newtons, entonces, ¿qué pasa? El niño tira con una fuerza de 4 newtons. El estiramiento, entonces lo que se estira, vamos a decir que X es igual a 50 centímetros. Dice, ¿cuánta fuerza deberá ejercer el niño para que el hilo se estire 65 centímetros? Entonces, cuando yo quiero estirar 65 centímetros, ¿cuánta fuerza debo aplicar? Entonces, para este ejercicio utilizo la ley de Hooke con estos datos. Entonces, yo sé que la ley de Hooke me dice que la fuerza es igual a la K constante del resorte por X. X es la deformación, lo que se deforma el resorte. Un caucho es un resorte. ¿Listo? ¿Qué necesitamos? La K, constante del resorte. Entonces la despejamos de ahí y nos da que es la fuerza dividido en la deformación. Reemplazando los datos tenemos que K es 4 newtons. Recordemos que newtons son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces debemos pasar estos 50 centímetros a metros. X aquí será la deformación, 50 centímetros es equivalente a 0.5 metros. ¿Por qué? 50 centímetros. Estoy en centímetros, decímetros y metros. Tengo que ir hacia acá. Entonces, bueno, voy a ubicarlo bien. Estoy en el 50. Acá el último dígito entero es en la unidad que estoy. Entonces 50 centímetros voy a pasar a metros. Corro la coma, como no hay coma, la coma se supone que está acá, 50,0. Entonces 5 decímetros y 0.5 metros. ¿Listo? Para ver esto con más detalle, en el canal hay videos de conversión de unidades. Ahora, 4 dividido en 0,5, eso nos da 8 newtons por, bueno, sobre metro. ¿Listo? Esa será la constante del resorte. Entonces, de aquí voy a calcular la fuerza. Fuerza es igual a la constante del resorte, que es siempre la misma, 8 por la longitud o el estiramiento que yo quiero, 65 centímetros, 0,65 metros. Recuerden, ¿no? Las unidades deben ser consistentes. Entonces, la fuerza que debe aplicar será de 5.2 newton. ¿Listo? Entonces, para que el resorte se estire 65 centímetros, se debe aplicar esta fuerza. Vamos con este. El repartidor de un camión de leche empuja con velocidad constante una canasta con bolsas cuyo peso es de 705,6 newtons. Entonces, asumamos que la canasta con bolsas es este cubito y vamos a ubicar... bueno, antes de ubicar vamos a seguir. Por un piso horizontal mediante una fuerza de 450 newtons que forma un ángulo de 30 grados bajo la horizontal.
lo que iba a hacer era el primer punto. Dibuje el diagrama de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, primero dibujamos el cuerpo, ya lo tenemos listo. Ahora dibujamos las fuerzas. La primera es el peso. Entonces, miren, el peso es de 705.6. Recuerden, siempre va hacia el centro de la Tierra. Entonces, W. ¿Listo? Es el peso. Por un piso horizontal, entonces aquí hay un piso. Como esto se va moviendo, entonces digamos que se va moviendo hacia acá. Entonces la fuerza de rozamiento irá opuesta. Entonces hay una fuerza de rozamiento. Mediante una fuerza de 450 newtons, esta es la fuerza que le hace el repartidor a la caja, que forma un ángulo de 30 grados bajo la horizontal. Entonces el joven le está haciendo aquí una fuerza. Y nos dice que es de 450 newton, 30 grados bajo la horizontal, o sea que este ángulo bajo la línea horizontal es de 30 grados. ¿Listo? Si ven, es bastante sencillo. Ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sacar el cuerpo, dejarlo solo. Estos diagramas se llaman diagramas de cuerpo libre. Entonces, DCL. ¿Por qué? Porque vamos a sacar el cuerpo, lo vamos a dejar libre y le dibujamos todas las fuerzas. ¿Me falta alguna fuerza? Es la pregunta. Si hay una superficie, entonces aquí está sobre el piso, siempre está la normal, que es perpendicular a la superficie y en dirección al cuerpo. Entonces la fuerza normal es esta. ¿Listo? Como el cuerpo se mueve hacia acá, esta flechita simplemente indica la dirección, no hay ninguna fuerza. Y todas las fuerzas serán esas. El B dice cuál es el valor de la fuerza de fricción. Entonces, para el valor de la fuerza de fricción, como trabajamos vectorialmente, nosotros utilizamos la suma de fuerzas. Esto significa sumatoria de fuerzas en el eje X. Y como debe ser, como dice que se mueve con velocidad constante, entonces la sumatoria de fuerzas me debe dar 0. ¿Por qué? Porque pues la primera ley de Newton nos decía eso. Entonces, ¿qué hay en X? Vamos a decir que hacia la derecha será positivo. Entonces, miren, esta fuerza va como en X, pero no toda. ¿Por qué no toda? Porque va solo su componente. Recordemos que los vectores tienen sus componentes. Componente en X, entonces esta es Fx y la Fy será esta. ¿Sí? Esta fuerza que tiene un ángulo tiene su componente en X y en Y. Entonces en X será Fx por, entonces Fx es 450, perdón, ahí ya la tenemos. 450 por el seno o el coseno. Como este es el cateto adyacente, es el coseno. 450 por el coseno de 30. Estas, como están en dirección vertical, entonces en X no hay nada, 0. Y esta, entonces menos la fuerza de rozamiento, y eso es igual a 0. Y ahí podemos calcular lo que nos dicen. La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento es igual. La despejamos de esta ecuación, la paso al otro lado, entonces me queda 450 coseno de 30. Y eso me da, nos dio 390 newtons. Ahora vamos a hacer la fuerza normal, el valor de la fuerza normal. Para eso hacemos el mismo proceso, pero ahora en el eje Y. ¿Por qué solo en el eje Y? Porque la fuerza normal está sobre el eje Y. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuánto? 0, ¿no? Entonces positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Fuerzas en Y. La normal va hacia arriba, entonces positiva. Vamos a escribirlo por acá, normal. Menos W. El W es el peso, ya lo tenemos, 705.6. Menos la componente en Y de esta fuerza. Esta fuerza tiene
una componente en Y. Entonces menos 450 por, ¿cuál es este cateto? El opuesto, entonces por el seno de 30 grados y eso es igual a 0. Entonces, al despejar acá la normal, pasamos lo demás al otro lado, queda positivo, 705.6 más 450 seno de 30. Al resolver, obtenemos que nos da 930.6 newtons. Entonces, esta fuerza normal será 930.6 newtons. ¿Listo? Con esto terminamos ese problema. Ahora miremos este. Un cuerpo está sometido a la acción de 3 fuerzas. Entonces vamos a dibujar el cuerpo. ¿Listo? Y está sometido a la acción de 3 fuerzas. La fuerza 1, 200 newtons, 50 grados al suroeste. Entonces, 50 grados al suroeste. Recordemos, norte, sur, este y oeste. ¿Listo? Entonces, suroeste, entonces suroeste por acá. Un cuerpo está sometido a la acción de 3 fuerzas. F1, entonces esta será F1. Y este ángulo es de 50 grados. Sur, oeste. ¿Listo? Es la fuerza 200 newtons. Y así ubicamos las demás. La fuerza 2, 320 newtons al noreste. Entonces, como no nos dan los grados, es a 45 grados. Noreste. Entonces, norte hacia arriba, este hacia allá. Entonces, al noreste será algo así. Y también va pues, bueno, perdón, esta decía que al suroeste, o sea, la dirección va hacia abajo. Entonces, voy aquí a borrar esto y va hacia abajo. Y la última, bueno, aquí nos falta 320. Esto es de 45 grados. Acá es de 50 grados. Bueno, con la vertical, disculpen ahí, mis líneas están perfectas. Y F3, 410 grados, 410 newtons, 30 grados al sureste. Entonces, 30 grados será por acá. Sureste está en este lado, 30 grados, 410 newtons. ¿Listo? Dice, ¿qué magnitud y dirección debe tener una cuarta fuerza para que el cuerpo se mueva con velocidad constante? Entonces, para que el cuerpo se mueva con velocidad constante, en X y Y la sumatoria se debe anular, es decir, sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, en X, sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Hacia allá, positivo. ¿Listo? Aquí tenemos que agregar una fuerza que no sé hacia dónde va. Entonces, vamos a decir, no la voy a dibujar, la vamos a agregar acá. Entonces, empecemos. Esta primera fuerza de arriba, entonces es 320 y la componente en X, o sea, esta componente. Esta fuerza se compone componente en Y, componente en X. 320 por el seno de 45. Ahora esta en X también tiene dos componentes. Miren. Esto tiene dos componentes de esta fuerza. Una hacia abajo y otra en X. Entonces también va a la derecha más 410 seno de 30. Y esta, entonces esta sí va a la izquierda. Mire, la componente va hacia acá.
y también va hacia abajo. Entonces la que va hacia acá es 200 seno de 50 menos porque va hacia la izquierda. Seno de 50. Y nos dice que pues una cuarta fuerza, entonces más F4 en X. Digamos más Fx, eso da 0, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Qué vamos a hallar? Fx. Entonces Fx será, pasamos lo demás al otro lado, entonces quedaría menos 320 seno de 45 menos 410 seno de 30 más 200 seno de 50. ¿Qué hice? Lo pasé al otro lado, entonces los signos cambian. Y resolviendo obtenemos que Fx es igual a menos 278 newtons. Listo, entonces la fuerza en X va a ir hacia la izquierda. Ahora hacemos el mismo proceso para la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces positivo hacia arriba, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces vamos a hacerlo acá por espacio. Entonces en Y que tenemos esta, 320 por el coseno de 45 menos, porque mire aquí va hacia abajo, está 410 coseno de 30 menos, esta también la de 200 va hacia abajo, la componente en Y, 200 coseno de 50 más la f de Y, que no sé si es positivo o negativo, eso me da 0. Entonces al despejar FY, tengo que es menos 320 coseno de 45 más 410 coseno de 30 más 200 coseno de 50. Resolviendo nos da 257.3 newtons. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dibujar las fuerzas. En X menos 278, o sea que va hacia la izquierda. Y en Y 257 positivo, entonces vamos hacia arriba. O sea que la resultante será esta. Irá en esta dirección. Y tendrá un ángulo, bueno, aquí lo estamos mirando con respecto a Y, entonces vamos a decir que es θ. Entonces, la fuerza F4 será la sumatoria, bueno, la sumatoria no, la raíz de los dos catetos, ¿no? X más Y al cuadrado, entonces es 278 al cuadrado más 257,3 al cuadrado. Entonces F4 nos dio 379 newtons. Entonces esa es la magnitud de la fuerza. Ahora vamos con la dirección. Vamos a calcular este ángulo. Vamos a hacerlo por aquí en este espacio que nos queda. Entonces, para calcularlo utilizamos la tangente. Tangente del ángulo es igual. Cateto opuesto, que es X. Entonces X es 278 sobre cateto adyacente, que es Y, 257,3. Entonces el ángulo será la tangente inversa. Tangente a la menos 1 de 278 sobre 257,3. De acá resolvemos en nuestra calculadora y nos da que el ángulo es de 47,2 grados. Entonces, diremos que la fuerza 4 será de 379 newtons dirigida al noroeste 47,2 grados. ¿Listo? Vamos ahora con el último problema.
Se suspenden tres objetos de peso 120 newtons cada uno como se muestra en la figura. ¿Cuál es el valor de las tensiones T1, T2 y T3? Entonces, bueno, aquí no se observa muy bien. Esta es T1, esta es T2 y esta es T3. Cuando tengan este tipo de problemas, ¿qué van a hacer? Van a sacar cada uno de los cuerpos y le van a hacer diagrama de cuerpo libre. Entonces, empecemos con el 3, 2, 1. Empecemos con el 3. Entonces, diagrama de cuerpo libre de 3. Entonces, sacamos el cuerpo y le colocamos las fuerzas. Entonces, esto que tiene, todos tienen un peso y el peso es de 120 newtons. Entonces, recuerdan ahorita que les dije que había la fuerza de tensión cuando estaban las cuerdas. Entonces, la cuerda está tirando hacia arriba. Entonces, esta es la tensión 3. ¿Y hay más fuerzas? No, porque esto está en el aire, entonces no hay fuerza normal, no hay una superficie, no hay rozamiento. Entonces, para calcular la T3, pues sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, hacia arriba positivo, T3 menos 120 igual a 0. Eso quiere decir que T3, eso da 120 newtons. Entonces ya obtuvimos el valor de T3. Ahora vamos a hacer el cuerpo 2, diagrama de cuerpo libre de 2. DSL de 2. Entonces sacamos el 2 y colocamos cada una de las fuerzas que tiene. Entonces primero tiene el peso. El peso va hacia abajo y será 120. ¿Qué más tiene? Tiene esta tensión 2 que la está tirando hacia arriba. Entonces la tensión 2, pero esta también tiene la cuerdita hacia abajo. Entonces tensión 3. Como la tensión 3 ya la calculé, pues que el valor 120 newtons. Y para calcular la tensión 2, pues sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba positivo. Entonces, tensión 2 menos 120 menos 120. Eso me da que bueno, esto da 0. Lo igualo a 0 porque está en equilibrio. Entonces, tensión 2 es igual a 120 más 120, 240 newtons. Entonces, 240 newtons. Y vamos a hacer el último y ustedes me dicen cuánto da. Entonces, diagrama de cuerpo libre de 3. Tenemos, ¿cuáles fuerzas están en el cuerpo 3, 2, 1, perdón? Diagrama de cuerpo libre de 1, entonces, el peso, 120. La tensión 2, entonces la tensión 2 nos dio 240. Y hacia arriba, pues, la cuerdita 1 está tirando. Entonces, tensión 1. Aquí yo lo hice mentalmente y me dio que la tensión 1 es 360 newtons. Y con eso terminamos. Observamos que todos los problemas se basan en los diagramas de cuerpo libre. Si ustedes los hacen bien, después tienen que hacer sumatoria en X y Y ya, eso es todo. Espero les haya servido. Nos vemos en la próxima.